En este tema hablaremos sobre las funciones de entrada y salida de datos para nuestros programas en C. Estos métodos forman parte de la librería stdio y para utilizarla debemos siempre incluir esta librería a nuestro código fuente. Vamos a nuestro editor de código y vamos a crear un nuevo archivo y vamos a guardarlo con el nombre función de entrada y salida y lo guardamos con la extensión C. Entonces, como comentábamos en el ejemplo, vamos a incluir la librería stdio mediante la directiva include de esta forma y la estructura de nuestro programa con la función main para realizar los ejemplos. Bien, vamos a empezar a hablando de la función print. Esta función nos permite mostrar o imprimir datos en pantalla y su funcionamiento es bastante sencillo. Vamos a nuestro editor y vamos a crear una función print de esta forma y vamos a ver que el texto que queremos mostrar en pantalla lo tenemos que colocar como un parámetro, es decir, dentro de los paréntesis de la función print y ese texto tiene que ir entrecomillado de esta forma. Vamos a mostrar el texto mostrando texto en pantalla. Bueno, vamos a cambiar la palabra mostrando por imprimiendo texto en pantalla. Ok, bien. Si compilamos nuestro programa y lo ejecutamos, notamos que nos aparece en la pantalla del programa imprimiendo texto en pantalla. Pero, ¿qué pasa si utilizamos en una nueva línea de código un nuevo método o función print y le vamos a colocar segundo o segunda línea de texto en pantalla? Bien, ya tenemos las dos líneas. Si ejecutamos el programa, pensaríamos que primero se va a ejecutar esta línea y en la segunda línea se va a imprimir esta. Pero no es así. Se va a imprimir todo en una sola línea de texto. Vamos a comprobarlo. Vamos a compilar y a correr el programa. Y noten que el efecto es como les comentaba. Nos aparece en una sola línea de código imprimiendo texto en pantalla y segunda línea de texto en pantalla. Para obtener el resultado que en realidad deseábamos utilizando dos líneas o dos funciones print, es utilizar un carácter de control. En este caso lo utilizamos con un slash invertido y una n, y con esto indicamos que terminando de imprimir este texto en una nueva línea me imprima lo que siga. Es una buena práctica terminar cada instrucción print con este carácter de control. Existen varios que podemos utilizar en C. Aquí les dejo los caracteres de control más utilizados, que es este que acabamos de utilizar, que significa nueva línea, esta que es un retorno de carro, tabulador, usar comillas simple, usar comillas dobles y usar un slash. En cuanto a estas, ahorita vamos a ver cuál es el efecto. Vamos a nuestro compilador y antes de proseguir vamos a ejecutar y vemos que ya tenemos el efecto deseado, imprimiendo texto en pantalla y en una nueva línea, según la segunda línea de texto en pantalla. Esto es debido a que ya utilizamos este carácter de control. Ok, lo que les comentábamos, por ejemplo, para entrecomillar
texto, lo haríamos de esta forma, pero noten que aquí ya me cambió el color de texto y es porque no podemos utilizar comillas dobles dentro de otras comillas dobles. Aquí hay de dos formas. La primera es usar comilla simple. Ejecutamos el programa y vean cómo aparece entrecomillado. Pero si queremos utilizar eh, comillas dobles, tenemos que usarlo como un carácter de control con el slash invertido. Ahora ejecutamos nuevamente y vean cómo ya me aparece la palabra texto entrecomillada. Bien, este es el funcionamiento de los caracteres de control que podemos utilizar al momento de programar en C. Hasta el momento solo se ha utilizado un argumento para la función print, que es todo esto de aquí. Los argumentos, en caso de haber más, se tendrán que separar por medio de una coma. Ok, el segundo argumento se va a tratar de un identificador de alguna constante, variables o expresiones. Estos temas los vamos a ver un poco más adelante. Simplemente vamos a utilizarlos aquí como ejemplos. Y este valor que pongamos en el segundo parámetro, por ejemplo una variable que podemos llamar número, así, será representado en nuestra cadena de texto que queremos imprimir en pantalla por medio de una clave de tipo de dato, que son estas de aquí. Y estas claves de dato tienen un fin particular cada una de ellos. Por ejemplo, esta solamente nos va a imprimir un carácter. Esta nos va a imprimir un dato de tipo entero, un dato tipo decimal, un tipo de dato decimal simple y así cada una de ellas. Entonces, si yo quiero imprimir un número, vamos a cambiar esta línea, o mejor dicho, vamos a borrar esta. Y en esta línea vamos a cambiar el texto y vamos a colocar el número de la suerte y vamos a colocar un carácter de control, que estamos esperando un dato de tipo entero. Al utilizar esto, el compilador de C automáticamente está esperando un segundo parámetro con el contenido de este carácter. Entonces, separamos con una coma el parámetro y vamos a poner 7. No vamos a utilizar variables porque no hemos visto el tema. Queremos ir paso a paso en este ejemplo. Entonces usamos directamente el valor, vamos a compilar nuestro programa y vemos que efectivamente me aparece el número de la suerte es 7. Ok, hasta el momento solamente hemos hablado de la función print. Ahora toca turno de ver el uso de la función scanf. Esta función, vamos a colocarla aquí, scanf. Es muy parecido su uso al de la función print, solo que en lugar de mostrar los datos, los va a obtener va a obtener datos ingresados por el usuario por medio del teclado. La función scanf, a diferencia de print, tiene que iniciarse con dos parámetros. En el primero se va a utilizar una o varias claves de tipo de datos que vimos aquí. Y si utilizamos más de una, por ejemplo, vamos a utilizar una aquí y si queremos utilizar otra, lo vamos a separar por medio de un espacio. En este caso vamos a utilizar 3. Ok. En el segundo, bueno, antes de continuar, cabe recalcar que estas claves de tipo de dato tienen que ir entrecomilladas, si no el compilador nos va a arrojar un error. Y en el segundo parámetro es donde se asignan los valores ingresados a las variables que vamos a utilizar. Esto se hace utilizando el símbolo de ampersand, que es este de aquí, seguido del identificador de la variable o su nombre. Vamos a colocar un nombre de variable. No vamos a explicar
lo que es esta, ya que en el siguiente capítulo lo veremos. De esta forma. Noten que comentábamos que tiene que iniciar con un mínimo de 2 parámetros, pero como en el caso de esta línea de código donde utilizamos o queremos ingresar 3 tipos de datos, entonces tenemos que utilizar 3 variables diferentes para almacenar cada uno de ellos. El primer dato se va a almacenar en la primera variable, el segundo dato se va a almacenar en la segunda variable y el tercer dato se va a almacenar en la tercera variable. Ok, entonces vamos a cambiar este de aquí y vamos a utilizar ingrese 3 números enteros. Utilizamos el carácter de control, nueva línea, y vamos a utilizar un nuevo print para mostrar los caracteres ingresados. Entonces, vamos a colocar los números que ingresó son, utilizamos la clave de tipo de dato nuevamente, y vamos a utilizar las variables que creamos para almacenar los datos de esta forma. Ok, así estamos creando un programa que nos está pidiendo que ingresemos 3 datos, los ingresamos, los almacenamos a estas variables por medio del símbolo de ampersand, que es un puntero a la dirección en memoria que ocupa esta variable, y por medio de otro print vamos a imprimir los datos que acabamos de almacenar en estas variables. Vamos a ver que realmente funcione. Ok, aquí me dice que hay un error, dice que necesitamos declarar primero las variables que estamos utilizando. Bien, voy a declararlas. Es int num1, num2 y num3. Ok, ahora sí, volvemos a compilar. Y efectivamente ya me está corriendo el programa. Me dice que ingrese 3 números. Al igual que como lo hicimos con la función escap, separar cada clave de tipo de dato por un espacio. Al momento de ingresarlos en pantalla, los tengo que separar de igual manera. Vamos a ingresar el número 23, damos un espacio. Ingresamos el número 45, damos un espacio. E ingresamos el número 16. Una vez que tengamos ingresados los 3 números, vamos a dar enter. Y se va a ejecutar la siguiente línea, que es este print, que nos va a mostrar lo que acabamos de ingresar. Damos enter y nos aparece los números que ingresó son 23, 45 y 16. Entonces efectivamente vemos que nuestro programa funciona correctamente. Seguramente va a haber algunas dudas en este tema por el hecho de que tuvimos que utilizar variables para ver el funcionamiento, valga la redundancia, de la función scan, pero en el siguiente capítulo hablaremos sobre estas para empezar a despejar dudas. En dado caso, si tienes alguna duda, puedes publicarla si estás en YouTube en el área de comentarios o si estás en la plataforma de Codeando en el sistema de discusiones y con gusto los ayudaremos. Bien, es todo en este tema. Ya aprendimos lo que es la función print y scan, que son funciones que vamos a utilizar mucho a lo largo de este curso. Recuerden, si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal para estar atentos a los nuevos videotutoriales. Y nos vemos hasta la próxima.